Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Morúa y para mí es un gusto poder estar compartiendo esta mañana de sábado con este tema que para mí es un tema apasionante, que es la gestión de los proyectos y Hola, todo lo que muy tiene buenos que ver días. Mi alrededor de nombre la es Mauricio certificación Morúa y para mí PMP. es un Quiero gusto poder estar iniciar contándoles compartiendo un poquito de esta mi historia mañana y de de por qué sábado con yo este tema estoy que para mí trabajando es un tema tanto apasionante, que es la gestión de alrededor los de la proyectos y certificación todo lo que y tiene que de ver la alrededor de la profesionalización certificación de PMP. los Quiero proyectos. iniciar Esto con el contándoles un fin de que poquito de mi puedan historia y de por identificarse en qué algunos casos, que yo se puedan estoy ver reflejados y que trabajando puedan tanto en pues alrededor también de la conocer certificación y qué de acciones la tomé, por qué razón lo profesionalización hice. Soy de los costarricense, proyectos. sé que el día de hoy nos Esto con el acompañan fin de de que muchos puedan países, de Perú identificarse en algunos principalmente, casos y que se Colombia, puedan ver México y reflejados Costa y que Rica, puedan también algunas pues personas del también Salvador. Así que para conocer todos, qué y si hay acciones de algún tomé, otro por qué país, razón para lo todos, hice. Soy bienvenidos. Este es un costarricense, sé tema que el día de que hoy nos cubre los seis acompañan de muchos continentes del países de mundo, Perú así principalmente, que vamos Colombia, a México y conversar Costa Rica, de también algunas esto personas del y también Salvador. si tienen Así que alguna para pregunta, por todos, favor, con y toda si hay de confianza, el algún otro equipo de país, para producción está todos, listo para bienvenidos. Este es recibir un esas tema consultas. Si que cubre alguna los seis la tengo que continentes contestar del yo con mundo, muchísimo gusto. así También que recuerden que vamos estamos a 100% en conversar vivo. Esta es una de transmisión esto que la estamos y haciendo también si en tienen alguna tiempo real pregunta, por para favor, todos con toda ustedes por confianza, el Zoom y equipo de por producción YouTube. está listo para recibir Así que esas bueno, consultas. Si empezamos alguna y lo primero la que tengo que quisiera contestar yo con contarles a muchísimo ustedes gusto. es También recuerden mi que estamos historia. 100% en vivo. Yo Esta es pasé de una ser transmisión que la técnico, estamos haciendo técnico en en tiempo electrónica de real un para colegio todos ustedes por vocacional acá en Zoom y Costa por Rica YouTube. y Así que bueno, ahora empezamos. gracias Y a lo una primero que serie de quisiera acciones y pues contarles a por ustedes supuesto es gracias a Dios mi historia. soy Yo gerente de pasé una de ser empresa en la línea técnico, de servicios técnico en y la electrónica de un historia colegio comenzó vocacional acá en Costa hace Rica ya algunos y años, allá en el ahora 92 cuando me gracias graduó a como una serie de técnico en acciones electrónica y y trabajo en gracias a una Dios televisora. soy Posterior a gerente de esto, una empresa en la línea de tuve la servicios y oportunidad la historia de tener una comenzó beca que me dieron hace ya en la algunos empresa donde años, yo allá trabajaba en el año 2000 cuando me para graduó como lograr la ingeniería en técnico en sistemas. electrónica y trabajo en En una el televisora. 2004, ya Posterior a siendo un esto, ingeniero en sistemas, me dan la tuve oportunidad la de hacer oportunidad una apertura de de tener una operaciones beca fuera que me de Costa dieron en Rica, la en empresa Guatemala, donde yo trabajaba en el y año 2000 quedé, como para está esa foto lograr la ahí, ingeniería en como un sistemas. fósforo En quemado, el lo que llaman en 2004, Estados ya Unidos el siendo un ingeniero en burnout, sistemas, y me ese dan la burnout oportunidad llegó de hacer una pues apertura por de supuesto, por operaciones falta de fuera de Costa algunas Rica, en herramientas que Guatemala, se tenían que tener y quedé, como está esa y foto que ahí, probablemente como un fósforo no estaban quemado, siendo las más lo que llaman adecuadas. en Entonces Estados empecé a Unidos el averiguar de burnout, qué y ese podía hacer burnout yo, cómo podía llegó solventar esta por situación y supuesto, me por falta encontré de con la algunas certificación herramientas que se del tenían que Project tener Management Professional, la y que certificación probablemente PMP. no En el no 2007, estaban siendo las más adecuadas. luego de tener Entonces varios empecé a años averiguar estudiando y qué hacer podía muchos hacer yo, intentos, cómo podía aplico el examen solventar y esta quedé justo situación igual que y está me este jugador encontré de fútbol con la ahí, luego certificación de del jugar Project Management embarrialado Professional y cansado, agotado en el y no 2007, logré la certificación luego de tener varios precisamente años porque no me estudiando y había hacer muchos asesorado y intentos, aplico el probablemente examen y quedé necesitaba justo igual que está ese algunos jugador de fútbol ahí, conocimientos que luego los fui de adquiriendo en el jugar camino y en el 2009 embarrialado y desarrollo cansado, una agotado metodología junto con y un no logré grupo la de compañeros certificación y logro precisamente la porque no me certificación había PMP. asesorado y Ya hace 12 probablemente años que logro la necesitaba certificación algunos PMP. ¿Qué conocimientos que logro los fui me adquiriendo en trajo el esto a camino y mí en el y qué 2009 acierto desarrollo una tuve yo gracias a la metodología junto con certificación? un grupo de Bueno, pues compañeros en el y 2012 logro ya la con mejores certificación herramientas, PMP más preparado, hace 12 con años que una logré la claridad certificación de cómo PMP. gestionar los ¿Qué proyectos, tuve la logro oportunidad me de trajo esto a mí y gestionar qué una operación en acierto República tuve yo Dominicana gracias a la donde certificación? logramos duplicar la Bueno, pues en facturación. el 2012 ya con Posterior mejores a esto herramientas, más vuelvo a Costa preparado, Rica y con una tuve que claridad trabajar en una de red cómo gestionar los FTTH proyectos, tuve la y oportunidad lograr llevar la de gestionar facturación una operación en a República un triple de Dominicana, lo que se estaba donde logrando en logramos ese duplicar la momento por medio facturación. también de estas Posterior metodologías a de esto, vuelvo la a Costa Rica y certificación Project Management tuve que trabajar Professional, en una entre red otras cosas, FTTH porque es parte de lo que y vamos a hablar ahora lograr de llevar la los mitos y facturación las mentiras a un que hay triple de lo alrededor que de la estaba logrando en ese certificación. momento por Bien, medio también de estas metodologías Luego de de que la yo logro esto en el 2015, certification paso a professional, una entre otras gestión de cosas. Esto importaciones parte de lo que y vamos a todo lo hablar que es una ahora gestión de de los una oficina mitos de y de las proyectos mentiras y que hay alrededor de la posteriormente tengo la certificación. oportunidad de Bien, rescatar un proyecto de 10 millones de dólares luego que de que yo logro estábamos esto en el teniendo ya 2015, ciertas paso a amenazas una por gestión de incumplimientos importaciones y y todo lo que es una nuevamente gestión de una utilizando las oficina de técnicas que proyectos nos brinda y la certificación, posteriormente tengo la logré oportunidad de junto con rescatar el un equipo de proyecto de trabajo que 10 estaba
estaba en ese momento, porque nunca se trabaja solo, tampoco se hacen los logros de forma independiente, siempre hay gente acompañándonos, gente que nos aporta y que nos ayuda a lograr estos éxitos. Logramos llevar este proyecto a un feliz cierre
y en el 2017 logro ya la maestría en finanzas para complementarla con lo que venía desarrollando en la gestión de proyectos. Actualmente soy, como lo comenté, gerente de servicios en una empresa que tiene que ver con infraestructura para centros de datos y también soy docente de una de las universidades más prestigiosas de Costa Rica, donde doy también cursos de maestría en proyectos. Soy instructor también para una empresa de Uruguay y tengo iniciativas alrededor siempre de la gestión de proyectos. Esta es una breve presentación de mi parte con muchísimo cariño, con muchísimo deseo de que ustedes se puedan ver reflejados tal vez en alguna de esas etapas. Cada quien sabrá, cada quien tiene su historia de vida personal donde se pueden ver reflejados en alguna de las situaciones que comenté en esta breve presentación. Ahora, la promesa mía de hoy es, y es eso, es una promesa de que vamos a hablar de temas de interés para todos. Mi principal objetivo es poderles traer información que tal vez no conocían o que tal vez sí la conocían, pero que viene a reforzar lo que ustedes ya tenían. Entonces, lo primero vamos a hablar de algunos datos importantes de la profesión de la gestión de proyectos, luego de los mitos, las mentiras, de las oportunidades que hay, de cuáles son esos requisitos para certificarnos, cómo funciona, cuál es una ruta de preparación que yo les propongo y el método LCR para certificarse y vamos a hacer un mini simulacro. Hoy quiero que se vayan de acá con la experiencia de participar en una sesión de preguntas y respuestas grupal que es parte de lo que tenemos que hacer para lograrnos certificar, hacer muchos ejercicios de simulación de preguntas y respuestas para los que nunca han podido hacer un examen, nunca han participado en un examen de PMP. Hoy van a tener 4 preguntas para que las puedan ver y que puedan conocer cómo funciona esta certificación. Y luego vamos a hablar de cómo prepararnos. Entonces entramos de una vez en tema. Yo sé que el tiempo de todos es muy valioso y lo que quiero es que lo podamos aprovechar al máximo y que ustedes se lleven información importante. Ese es mi objetivo el día de hoy, que se lleven información que les sea útil. Los empleos orientados a la gestión de proyectos es el primer tema del que les quiero conversar. Hay todo un gremio, hay todo un movimiento de empresas que requieren de contratar personas para gestión de proyectos. La economía global, y eso es según un estudio reciente que se hizo por parte del Project Management Institute, que es quien consolida todas las buenas prácticas y además es quien tiene la certificación, es el dueño de la certificación, hizo un estudio y se estima que se necesitan 25 millones de nuevos profesionales en proyectos para el 2030. Estamos hablando de números a nivel mundial. Estos 90 millones de empleos ya existen, hay 90 millones y hay 25 que se suman para el 2030. ¿De dónde vienen? 12 millones de los empleos que se van a generar vienen de expansión de las empresas, de la necesidad de gestionar proyectos que tienen las empresas y de profesionales que lo hagan adecuadamente. Y 13 millones que tienen que ver con la gestión de jubilación que están teniendo algunas personas que hacia el 2030 van a estar dejando de laborar en proyectos para pasar a su jubilación y dejando pues obviamente esos espacios para sumar 25 millones hacia el año 2030 según las proyecciones que se hacen con base en entrevistas a empleadores. Recuerden que si tienen alguna pregunta, un comentario, por favor, lo pueden escribir, lo pueden poner ya sea en el chat del YouTube o en el chat de acá del Zoom, para con muchísimo gusto poderlo incorporar dentro de lo que estamos hablando. Ahí producción me estará avisando si tenemos alguna consulta. Bien, entonces, ya dijimos, ¿verdad? ¿Por dónde anda el asunto? Anda por 25 millones de empleos nuevos que se van a estar generando a nivel mundial. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Que es del lado del que estamos nosotros. En Latinoamérica se estima que vamos a tener un crecimiento de 5.2 millones a 5.9 millones. Estamos en una industria en crecimiento, en una industria que en los próximos 10 años va a continuar creciendo porque ya se ha visto las ventajas de hacer proyectos bien implementados, proyectos bien controlados y proyectos bien desarrollados.
700.000 empleos nuevos. Quisiera que se lleven ese número en la cabeza, que se lo dejen ahí grabado, por favor, que lo anoten si gustan. 700.000 nuevos empleos que se estarán generando hacia el 2030 según las proyecciones del estudio realizado por el Project Management Institute. De estos empleos, ¿cómo está la parte de salario? Bien, aquí hay un punto importante. Un project manager o un gestor de proyectos certificado va a tener, según ya el estudio de salarios en México, su salario promedio. Cuando hablamos de promedio es que no es ni el más alto ni el más bajo, ¿verdad? Habrá gente con salarios más bajos, gente con salarios más altos, pero el promedio de todas las más de 42 empresas, 42 países y múltiples empresas que fueron entrevistadas, hablan de 775.863 pesos mexicanos. En Colombia, el salario promedio, según el estudio, está en 107.000 pesos colombianos. Aquí yo sé que tenemos audiencia de diferentes países y cada quien pues tomará estos datos para que los pueda valorar, si son convenientes o no, si los ven llamativos o no los ven llamativos. Normalmente se ven como salarios muy competitivos dentro del mercado laboral. En Perú estamos hablando de 120.000 soles peruanos anuales y en Costa Rica de 24 millones de colones al año. Cada quien evalúe, por favor, esos números, grábense en esos números porque realmente son oportunidades que existen y que están ahí para los project managers certificados. ¿Y por qué insisto tanto en la parte de los certificados? Porque como lo dice aquí, a nivel mundial ya está demostrado por las encuestas y por los estudios que se han hecho múltiples veces a lo largo de los años, porque el PMI está constantemente haciendo este tipo de análisis. En el Earning Power Management, los salarios medios son más altos de los profesionales cuando cuentan con la certificación que sin ella. ¿Y de cuánto estamos hablando? De un 22% en promedio más alto en los 42 países que fueron encuestados. Así que no estamos hablando de algo realmente sin importancia. Yo creo que tenemos que entender que sí hay una importancia grande en la parte de la gestión de los proyectos. Así que no estamos hablando de... ¿Tenemos alguna consulta? Sí, es un comentario Adelante, nada más Gabriel. que parece que está oyéndose un retorno. No sé si allá tenemos el YouTube activado para ver, pero el comentario nos los hace Eric ¿Tenemos Valdivia, así alguna que muchas consulta? gracias. Gracias a Eric. Se escucha el retorno. Está oyéndose un retorno todavía. Sí, pero ¿qué delay tiene ese retorno? No sé si Como si fuera, será... me parece que es el YouTube allá. No sé si está bien. Ah, ok, perfecto. Vamos a parar un momentito el compartir pantalla solamente para poder verificar si tenemos algún YouTube funcionando por acá. Vamos a ver. Y ahora sí, ¿estamos? Perfecto. Entonces, volvemos. Muchísimas gracias a Eric por hacernos la observación. De esto se trata y eso es lo bonito de cuando estamos en vivo, que suceden este tipo de situaciones y pues no pasa nada. Aquí seguimos adelante. Observación. Muy bien. De esto se trata. Ajá. Y Sí, eso que se es en lo YouTube, bonito nada de cuando más. estamos... ¿A dónde, perdón? Que Allá. suceden este tipo de situaciones. Vamos. Y pues no pasa nada, aquí seguimos adelante. Observación. Muy bien. De esto se trata. Ajá. Y Sí, eso que se es lo YouTube, nada bonito de más. cuando estamos... ¿A dónde, perdón? Que Allá. suceden... Ya cerramos todo, ahí vamos a ver cómo nos fue. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias por la observación de que había un retorno. Esos detalles de audio siempre son súper importantes. Perfecto, entonces retomamos. Estamos hablando de 22% más, 22% de salario superior de la media con respecto a lo que reciben normalmente los gestores de proyectos. Más datos importantes, ¿verdad? Más datos importantes que ustedes tienen que llevarse. Ese 22%, por favor, grábenselo. Igual lo ponen a la par del salario que conversamos en promedio de los países. Y esto no es una historia
de que a mí me parece, son estudios formales, son estudios concretos que nos traen acá. Y yo les hago entonces esa pregunta, ¿usted quiere tener mejores condiciones laborales? ¿Quiere tener acceso a 700.000 nuevos empleos que se van a estar generando en Latinoamérica? ¿Quiere ese salario que acaba de ver, que está ahí reflejado, esperando para aquellas personas que desean incursionar en este mundo? Pues yo lo que le tengo que contar también es que el COVID nos evidenció esa necesidad de gestionar proyectos, potenció todavía más toda la situación que se ha dado durante el último año y más de año y medio ya. Ya vamos para 2 años de tener la situación de COVID a nivel mundial, potenció. ¿Y por qué decimos que lo potenció? Porque también hay un estudio formal de McKinsey que indica que el 80% de los líderes empresariales, 80%, dijeron que hay un importante, es muy o extremadamente importante el crecimiento de su organización con las capacidades de proyectos, para un 59%, ¿verdad? Comparado con un 59% antes de la pandemia. Estamos hablando de más de 20% que están opinando que se debe dar ese crecimiento. Entonces, se los dejo ahí como otro dato importante para que lo tengan mapeado. Ahora, esto del Project Management Professional es una certificación que está respaldada por el Project Management Institute. Es una asociación profesional líder. Está ubicada en Estados Unidos y dicta una serie de buenas prácticas, pero que son consolidadas por medio de muchos foros de trabajos que se hacen constantemente con muchos gestores de proyectos a nivel mundial que participan ya sea de manera voluntaria o porque pertenecen a la organización. Trabajar de manera más inteligente para que puedan impulsar el éxito en el mundo. Ese es el fin que tiene el Project Management Institute. Entonces, para los que están hoy viendo esta transmisión o los que la vayan a ver posteriormente grabada, el Project Management Institute es una institución que existe hace más de 50 años en Estados Unidos y fue creada por ingenieros de la NASA junto con otros ingenieros que sabían de la necesidad de hacer proyectos exitosos, proyectos que pudieran ser proyectos ganadores, proyectos que empezaran bien, se ejecutaran bien y se entregaran de manera exitosa, cumpliendo en su presupuesto, en su tiempo, lo que se había propuesto y que pudieran entregar calidad al cliente final según las expectativas que el cliente tenía. Entonces, como ya lo dije, desde 1969, más de 50 años, es una organización con propósito, es una organización que busca lograr que más profesionales puedan desarrollar estas habilidades y por eso tiene iniciativas como la certificación como tal. Entonces, más números y más datos interesantes para que ustedes se los puedan llevar. 1,6 millones de certificaciones alrededor del mundo, más de 1 millón de miembros activos certificados y 600.000 miembros activos también del PMI, que son las personas que somos miembros del PMI, porque ahí tenemos una cantidad de información, de libros, de foros donde podemos compartir información importante y herramientas importantes y metodologías que nos permiten trabajar mejor. Son 8 regiones de negocio que ya están identificadas, que les interesa poder tener un desarrollo y una aplicación de proyectos de manera profesional. Así que esto hasta aquí es la información para que puedan tener claridad de qué es el Project Management Institute, qué es el Project Management Professional, qué es la certificación, ¿verdad? Entonces siempre insisto, el instituto y la certificación. Es una certificación que ya vamos a ver cómo se aplica y quién la puede aplicar y qué contiene, qué temas contiene. Antes de eso, yo quisiera que ustedes se pregunten y hagan un poquito de retrospectiva, porque los que estamos en proyectos, esto que voy a decir, normalmente la respuesta es sí.
La respuesta es que sí nos ha pasado, que nos despertamos en la noche con preocupación, que estamos sudando frío porque no sabemos cuál es la respuesta a una situación que se está dando, que nos sentimos solos en esa gestión de proyectos, que se pierde dinero en el proyecto, que no logramos el visto bueno del cliente, que parece que todo se está cayendo a pedazos, pareciera que todo está fallando y pareciera que todo se está confabulando en contra nuestra con este proyecto que estamos llevando adelante. Los resultados, ¿cuáles son? Pues no podían ser diferentes de lo que estábamos hablando. Mala entrega de materiales, probablemente inestabilidad del equipo de trabajo, probablemente también vamos a tener falta de compromiso, vamos a ver incertidumbre en el presupuesto, no sabemos cuánto se va a gastar, cuánto hemos gastado, qué es lo que va a suceder, si el proyecto se va a poder llegar hasta el final. Alcances con terceros indefinidos, subcontratamos, pero no tenemos una claridad de cómo gestionar a esas empresas que estamos subcontratando. Todo eso sucede cuando estamos muy involucrados en proyectos de manera inadecuada. Falta de capacitación y una posición de la jefatura, ¿verdad? La jefatura por ahí se opone a la gestión porque no ve valor en lo que estamos realizando. Y todo esto al final nos hace sentirnos, así como está la figura, atados de manos. Eh, lo que empieza mal puede terminar peor, así que tenemos que saber que cuando estamos atados de manos, sin herramientas de conocimiento, con una mala gestión del cliente, de equipos, de proveedores, de patrocinadores, vean que estoy hablando de todas esas palabras clave que tenemos que desarrollar las herramientas para poderlas gestionar adecuadamente. Y utilizo mucho la palabra gestión porque es lo que tenemos que hacer. Realmente controlar, absolutamente no controlamos mucho, ¿verdad? El COVID nos trajo la claridad de que no se controla mucho. Lo que hacemos es gestionar, lograr tomar lo que está sucediendo y administrarlo para llegar a un buen puerto. No hay una metodología definida para utilizar, ¿verdad? Eso es otra cosa que nos hace sentirnos atados de manos. Y también por ahí nos pasa que la empresa no invierte en capacitación. Entonces, tenemos que tomar acción. Los profesionales debemos tomar la acción y tomar el rumbo de nuestra carrera profesional de una manera adecuada. Entonces, pasamos ahora al tema eje central de esta presentación, que son los mitos, mentiras y oportunidades que existen alrededor de la certificación, porque se hablan muchas cosas que terminan siendo un mito. Un mito es aquello que lo decimos como si fuera cierto, ¿verdad? Y prácticamente ya todo el mundo lo cree, ¿verdad? Es un mito que existe. En el caso de los proyectos, el mito que existe, uno de los grandes mitos es que es un examen del PMBOK. El PMBOK, para aquellos que no lo conozcan, es un libro que ya va por su 7ª edición, acaba de salir en agosto de este año. El PMBOK es un libro que consolida las buenas prácticas. Actualmente vivimos con una coexistencia de la 6ª edición con la 7ª edición. Tienen un enfoque un poco diferente y eso hace que la 6ª edición se siga utilizando bastante con todas las facilidades que tiene y herramientas que tiene para verlas. No es un examen del PMBOK. La certificación tiene componentes que muchos existen dentro del PMBOK, pero también incorpora otras recomendaciones de gestión e incorpora 3 dominios principales que son los de personas, los de procesos y los de entorno empresarial. Y la prueba tiene un balance según estos porcentajes que están acá. Entonces, es un mito el decir que es un examen del PMBOK, que tengo que aprenderme el PMBOK de memoria. Cada día más la prueba es situacional, tenemos que analizar una situación y tomar la mejor decisión para lograr dar con la respuesta correcta. Dice que está en contra de metodologías ágiles, completamente otro mito que se da por cierto, ¿verdad? Casi que lo aseveramos de una manera y por eso es que es un mito, porque cuando hablamos con las personas que gustan de las metodologías ágiles o que solamente gustan de las metodologías ágiles, porque a mí me gustan mucho utilizar metodologías como Scrum, Kanban, metodologías que nos permiten lidiar con esa incertidumbre en la que navegamos en cada día en las operaciones. Pero no es cierto, es un mito que existe de
que el PMBOK o que el PMI o que el PMP, cualquiera de ellos, sea una entidad en contra de las metodologías ágiles. Por el contrario, como lo dice acá, la mitad del examen representará enfoques predictivos de dirección de proyectos y la otra mitad la de enfoques ágiles. Eso ya sucedió a partir de enero de este año. No se prevé un cambio para el 2022 tampoco, que por ahí me lo decían, pero en este momento el examen ya incorpora metodologías ágiles en un alto porcentaje. Lo otro que está como mito es que algunos piensan más bien muy positivamente a que si ya es PMP, con eso tiene el éxito garantizado. No, mi presentación es muy balanceada en cuanto a eso y muy honesta de decir no existe una fórmula mágica para yo lidiar con los proyectos complejos. Debemos ser profesionales que cada día nos incorporamos con más herramientas, con más ideas, con más conversación, con más foros, con más lluvia de ideas. Claro, el PMP sí incorpora información importante, nos da argumentos, nos da herramientas, nos da una serie de metodologías, porque ahí está un consolidado importante que ha venido creciendo y madurando por más de 50 años. Entonces, ¿verdad? Cuando leemos un libro, pues obviamente estamos aprendiendo de todo lo que los autores de ese libro nos dieron. Y el PMBOK no es la excepción y el PMP no es la excepción, mas no es una fórmula mágica. Por ahí también me dicen a veces que es que esa es una certificación para Estados Unidos. Es una certificación ahí nada más allá en el norte, ahí donde eso se puede ver. Tampoco. Tengo que decirles categóricamente que estamos hablando de una certificación reconocida en los 6 continentes, 208 países, territorios y más de 600,000 miembros en el PMI. Estamos hablando de una comunidad muy grande, ¿verdad? Ahora que se habla tanto del concepto de tribu, de comunidad, de grupo, realmente el PMI ya es una comunidad muy, muy grande donde hemos venido trabajando en esto durante muchos años. Así que les dejo estos cuatro mitos que están alrededor del PMI. Ahora, vamos a hablar de unas mentiras absolutas. Considero yo que es así, podemos decir categóricamente que lo dicen algunas personas y que creo que también es bueno aclararlo. Solo quien ha dirigido un proyecto se certifica. Eso es una mentira, no es que yo tenga que ser el director del proyecto como tal. Sí tengo que haber liderado proyectos, pueden ser proyectos pequeños y empezamos a ver todo y analizar todas las cosas como proyecto. Si yo estoy en una empresa y debo implementar un software, eso es un proyecto. Si yo soy del área de contabilidad y me tocó implementar el SAP o SAP o, el ERP, perdón, el ERP, y yo tuve que hacer la implementación de ese software para los otros 2, 3 o 4 compañeros que estemos en la empresa, eso también es un proyecto y lo estoy liderando. Estoy liderando el proyecto de la implementación en el área de contabilidad. Entonces, lo que sí se pide es tener una cantidad de tiempo liderando diferentes tipos de proyectos. Y cuando digo liderando, no es que usted es el dueño del proyecto padre. Usted podría ser el dueño de uno de los proyectos hijo de un gran proyecto que se está implementando en la empresa, o puede ser que usted tenga proyectos que ha implementado en el ámbito personal que también los puede llevar a la mesa como horas donde usted demostró sus habilidades para liderar proyectos. Tiene dos opciones. Si usted ya tiene un título universitario de nivel bachiller o lo que es equivalente a 4 años, eso nos da una solicitud de 36 meses liderando proyectos y 35 horas de educación. Si por el contrario no tiene ese título universitario y lo que tiene es el título de colegio, de secundaria, entonces estamos hablando de 60 meses que se piden liderando proyectos, 5 años y 35 horas de educación o la certificación CAPM, que es una certificación que está previa al PMP. Esta educación que se pide ahí puede ser educación universitaria, puede ser educación propiamente de seminarios, de capacitación directa en proyectos que haya recibido por diferentes motivos, puede ser en la empresa también.
Dicen que es una certificación básica. Hay quienes a mí me dicen, no, no, pues es que el PMP es una certificación como tal otra y como tal otra. Eso es una mentira absoluta. La certificación ya está rankeada, ya está calificada como una de las certificaciones más complejas que existen porque además de ser una certificación de muchas preguntas, son 180 preguntas en 4 horas. Es una certificación que abarca diferentes tópicos. Ya vamos a ver cuáles tópicos son los que abarca la certificación, pero eso hace que la certificación no es una certificación básica, no es el equivalente a una certificación que yo duro haciendo 40 preguntas en 1 hora sobre un tema en específico, sobre una metodología en específica, no es de ese nivel. Realmente ya eso ha sido muy analizado, entonces, cuando se dice que es certificación básica, no lo es. Y la otra mentira es que certificarnos es todo lo que necesitamos. Otra mentira absoluta, porque nosotros necesitamos tener gestión técnica de los proyectos, tenemos que tener liderazgo, estrategia y negocio. Debemos ir incorporando más conocimiento adicional a la certificación. La certificación es una parte, nada más. Bien, ahora sí pasamos a la parte de las oportunidades que existen. ¿Qué mundo se nos abre cuando nosotros estamos ya certificados? Porque sí hay cosas importantes que nos aporta la certificación. Lo que creo que no podemos hacer y que debemos siempre tener mesura en el análisis es no pensar que existe algo que es una fórmula mágica, pero sí existen elementos como la certificación Project Management Professional que nos abre un mundo de oportunidades. ¿Qué oportunidades nos abre? Credibilidad. Es un material imparcial, es una evaluación que lo que hace es validar nuestro conocimiento del dominio y la experiencia profesional. Muchas empresas a nivel mundial, con solo ver que la persona es certificada PMP, pues ya saben que pasó por un proceso de maduración y después por un proceso de evaluación cuando se sometió al examen de certificación. Lo otro es que es transferible, ¿verdad? Múltiples metodologías, industrias y regiones. No tiene la misma situación que otros títulos o otro tipo de opciones que existen en el mercado, que tengo que explicar qué fue lo que vimos, no, el quien tiene un PMP, pues obviamente ya está con metodologías que puede utilizar en múltiples empresas. Existen muchas empresas que utilizan esta metodología para realizar los trabajos de gestión de proyectos. Y la ventaja competitiva, el reconocimiento de los empleadores, eso es definitivo. Los empleadores reconocen la valía de la certificación. También el compromiso. Continúa impulsando el conocimiento y habilidades, esa es la otra oportunidad que nos da. Y finalmente la relevancia, como ya lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo de este webinar, 8 regiones del mundo tienen identificado al PMI como regiones de negocio. Me refiero a nichos de mercado que lo tienen ya definitivamente incorporado en su día a día. Perfecto. No sé, le pregunto acá a Gabriel en la producción si teníamos alguna consulta. Recuerden, si desean preguntar algo o aportar algo, por favor, los comentarios, ya sea del YouTube o de Zoom, son bienvenidos. Entonces, ¿qué necesito para certificarme? Y aquí es donde yo siempre les digo a las personas que me preguntan es: analice bien, vean lo que ya hablamos y ahorita les voy a dar la información que tienen que analizar cuando alguien dice yo quiero certificarme. Probablemente aquí hay personas que me están escuchando, ya sea ahorita en vivo o en la grabación, que ya han querido hacer el examen y que lo han fallado, como me pasó a mí hace mucho tiempo. Lo que les tengo que decir es lo que realmente sucede. Lo he conversado con todas las personas que se han certificado y todas coincidimos en lo mismo. Conozco personas que han logrado el examen a la primera, muchos de ellos que han estado conmigo en ese proceso y logran el examen a la primera, pero tienen que tener en cuenta qué significa ese camino por el cual tienen que decir voy a entrarle
porque quiero todos estos beneficios que ya he visto que me los da la industria y el mercado. Número uno, tiempo de lectura, y esto es en serio. Tienen que leer mucho. Para entrar en la certificación hay que leer. Necesitamos tener el material adecuado para hablar con la familia, con los amigos y decir que vamos a entrar en un proceso donde nos vamos a aislar, donde no vamos a tener fiestas, donde no vamos a tener esos momentos de que me voy y no hago nada durante el sábado y el domingo, porque hay mucho que leer, hay mucho que terminar de consolidar. Talleres de preparación, no les recomiendo a nadie que lo haga por su cuenta. Siempre es bueno tener talleres de preparación porque ese intercambio de que alguien me diga, vieras que yo vi esto, vieras que yo vi lo otro, qué raro, porque a mí me pasó esto, pero vos leíste que en tal libro dice que tal cosa, y aclarar esas dudas, estar en talleres de preparación es sumamente importante porque nos da también esa continuidad y ese norte, ¿verdad? Es como tener esa cita periódica donde tenemos que haber avanzado porque el grupo va avanzando. Entonces nos da esa energía de equipo que nos permite llevar adelante el proceso. Simuladores y libros de apoyo, no solamente nos quedamos con el Pinbook, tenemos que tener otros libros que nos expliquen un poquito los casos. Idealmente, ahora yo les recomiendo que sea en español. Ya hay suficiente material en español para poderlo trabajar de esta manera. Y cuando lo van a hacer en inglés, pues tienen la ventaja que también sale la pregunta en inglés y sale la pregunta en español. Como ya lo comenté también hace un rato, 180 preguntas en 4 horas. Membresía al PMI es otro error que comete mucha gente. No se inscribe, no paga su membresía al PMI desde el día 1. La membresía nos abre un mundo de libros, un mundo de webinars, un mundo de información que está ahí para quienes somos miembros del PMI. Y por eso siempre, y además es una comunidad de gestión de proyectos, y la comunidad crece en la medida que las personas participen y también paguen su membresía. Esa membresía que tiene un valor importante, tienen que pagarla para que así, pues obviamente van a hacer crecer la comunidad y además van a tener acceso a material de primera calidad, en español mucho, otro en inglés, pero material muy valioso y muy necesario para poder seguir creciendo. Plan de estudio de cada semana, ¿verdad? Cada semana cuenta. Cuando entramos y adquirimos el compromiso serio de certificarnos, no podemos andar con medias tintas, no podemos andar con paños tibios, tenemos que hacerlo de corazón y tenemos que hacerlo de una manera formal para que así podamos llegar a obtener la meta, porque si lo hacemos una semana sí, una semana no, esa continuidad nos aniquila la probabilidad de certificarnos. Tiene que ser un trabajo constante. Por eso es que el punto número 1 que dije era, hable con la familia y con los amigos, que no se resientan porque va a estar durante un periodo de tiempo aislado, que entiendan que usted no puede estarse yendo a actividades sociales todo el tiempo porque va a entrar en ese proceso. Y finalmente, para los que lo tomen, yo soy uno que lo toma en cantidades industriales, mucho café. Vamos a necesitar mucho café, café para mantenernos despiertos en la mañana, en la noche, cuando estemos estudiando, los fines de semana. Eso es fundamental. Esta fórmula pareciera sencilla, pero es una fórmula de constancia, es una fórmula que requiere que la persona tome esa decisión y ese compromiso y no suelte en ningún momento el hilo tensional que nos permite ir caminando hacia la certificación. Es un proceso que tiene que ser continuo. Cada día cumplir con el programa que hay que realizar. Creo que tenemos una pregunta por acá, Gabriel. Tenemos varias. Henry nos comenta, creo que es ideal, pero el tiempo en familia es valioso. Tenemos dos preguntas también por parte de Jonathan Salgado. Él nos pregunta cuáles libros y simuladores recomiendas. Y el usuario Neo pregunta que si hay examen en español, que si es a través de Pearson o es directamente con nosotros. Y también, bueno, nos pregunta cuánto tiempo es necesario en la preparación para tomar el examen. Claro, ya vamos a hablar de los tiempos y de la metodología y cuáles simuladores. Esas respuestas ya casi se las doy. Con respecto a si el examen es en español, sí, el examen actualmente tiene opción en español o en inglés.
El examen también, si se hace en español, tiene la ventaja, porque a veces hay términos que se traducen un poco extraños, tiene la ventaja que ustedes pueden darle clic y se abre una ventana. Y ya actualmente se puede ir a una institución, en cada país hay instituciones que les permiten ir a realizar el examen, que uno paga por ir y hacer el examen, porque esa es una acción concreta, ir a hacer el examen, que es independiente de la preparación. La otra forma que existe es en el esquema Proctor, que el esquema Proctor es, yo lo hago en un lugar que yo seleccione, pero me van a pedir que el lugar no tenga pizarras, me van a pedir que dé vuelta la cámara en 360, que para certificar que no hay ningún elemento no autorizado para estar durante el examen, porque lo hago desde mi oficina, desde mi casa, desde un lugar donde me pueda aislar durante 4 horas, ¿verdad? Y por ahí es una opción que ahora con todo el tema de la pandemia, pues obviamente cobró muchísima fuerza. Antes no se tenía, a raíz de la pandemia se abrió la opción de que las personas hicieran desde sus casas el examen. Y con respecto al tiempo en familia, claro, el tiempo en familia es súper importante. El tema aquí es que si tomamos la decisión de entrar a certificarnos, mi observación es que sí o sí tenemos que establecer cuánto es ese tiempo en familia, porque necesitamos abrirle espacio al tiempo que vamos a dedicar a la certificación. Y pues obviamente durante ese tiempo sí vamos a ver reducido el tiempo que le dedicamos a nuestra familia. Es como digo yo, ese peaje que hay que pagar durante un periodo de tiempo para después tener mayores oportunidades, mejores salarios y mejores condiciones que también van en beneficio de la familia. Entonces, se trata un poco de eso. Entonces, no es que no los va a ver uno del todo, pero no va a haber tanta libertad como tiene uno cuando no está en un proceso educativo intenso. Sí, adelante, Gabriel. Sí, y Miguel nos pregunta que si existe un modelo de cómo debería ser el plan de estudios. Correcto, ya vamos a hablar de la parte del modelo y de qué es, porque yo les dije, mi promesa era primero darles cierta información valiosa y después vamos a entrar en esa parte, por ahí preguntaron de precios y demás también, eso lo vamos a conversar ya hacia el final. Perfecto, muchísimas gracias por esas preguntas. Entonces, para ir respondiendo, prepararnos para una maratón, así como está acá. LSR es la metodología que yo, después de haber hecho el examen y haber fallado y después de buscar opciones, logré encontrar metodologías y desarrollar también para poder lograr la certificación. Y lo que yo les recomiendo es que son esas 3 acciones. Leer, voy a hacer simulador, reviso mis resultados con simuladores que me digan por qué la respuesta que yo di, aunque a mi criterio era la respuesta correcta, por qué se analiza de otra manera en el ámbito de una certificación. Porque tendemos mucho a analizar el mundo según nuestras experiencias laborales y la certificación lo que busca es un mundo en donde se implementan una serie de metodologías que no siempre van a estar disponibles en el mundo real, pero que son un ideal que debemos estar buscando. Entonces, durante la semana leemos la información, leemos el capítulo y vamos haciendo simuladores. Ya vamos a ver cómo es un simulador, porque como les dije, hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo son los simuladores en lo que es el simulador global. Con respecto a cuáles simuladores recomiendo, nosotros utilizamos para lo que es la preparación 3 simuladores diferentes que se les dan a las personas, pues obviamente, que deciden hacer la certificación conmigo directamente, que es de lo que ya vamos a hablar hacia el final. Pero la metodología, si ustedes quieren entrar en un autoestudio, mi primera recomendación es que no lo hagan con autoestudio, porque normalmente quienes lo hacen así, los resultados no son exitosos y al final se invierte más tiempo, se sacrifica más tiempo a la familia, porque después tenemos que entrar en un proceso más guiado. Y ¿cuál es el plan de estudios? Bueno, estos son 3 módulos, perdón, de 4 semanas cada módulo. Son módulos donde tenemos que ver temas como, bueno, número 1, yo lo dije ahora, la membresía del PMI. Si no
si no nos hacemos miembros del PMI e idealmente también buscar el capítulo del PMI de nuestro país para estar en contacto con ellos, ver actividades que hagan, webinars, información que ellos tengan importante, entonces estamos un poco complicados. Luego los libros de complemento, que son libros que hay autores que ya han hecho bastante libros de complemento. Nosotros utilizamos algunos, hay otros que recomendamos también en inglés, ¿verdad? Hay algunos autores ya renombrados que los pueden utilizar, pero siempre tiene que haber un libro como que nos explique un poquito estos temas que vienen a continuación, que es cuando en el primer mes vamos a ver la gestión de la integración, que es cuando vemos la globalidad de un proyecto y de todos los elementos que hay, cuál es el rol del director de proyecto, cómo deberían de ser las decisiones, los diferentes tipos de organigramas que existen, metodologías, cómo desarrollar el alcance de un proyecto, es lo que sigue, la gestión del alcance, y esos son capítulos que están, todo lo que estoy mencionando aquí es un recorrido por los capítulos del Pinbook, primero en la sexta edición, luego en la séptima edición. La gestión del cronograma de los proyectos es el otro capítulo que hay que ver. La gestión de costos y simulacros de 20 preguntas cada semana. Estos temas se van abarcando, algunos que son un poquito más densos, se abarcan en semana y resto, otros a veces se abarcan 2 temas en una misma semana. Ese es el cronograma ya detallado para realizarte la certificación. Todos estos son los temas que ustedes van a ver cuando tienen que ir a la certificación. Luego viene la gestión de la calidad, la gestión de los recursos, que es todo lo que tiene recursos, no es solamente recursos humanos, como se llama en muchos lugares, sino que son recursos de materiales, de personal, de herramientas, de equipos, de capacitaciones. La gestión de los interesados, que es uno de los aspectos que cobra más fuerza. ¿Quién es el interesado en un proyecto? Siempre lo digo, no existe una traducción literal de la palabra stakeholder, perdón, stakeholder. Stakeholder significa en español una persona que afecta o es afectada por el proyecto. Entonces, la gestión de esas personas es bien compleja porque muchas veces ni sabemos cuál es la última persona afectada por el proyecto. Gestión de los riesgos es el otro capítulo que también se ve. Gestión de adquisiciones y simulacros. En este momento ya se empieza a aumentar a simulacros de 50 preguntas porque, como lo dije, es una maratón, entonces tenemos que ir desarrollando esa capacidad mental de concentración y de aislamiento y de entendimiento de cuáles son las respuestas que, si las cosas se hicieran siguiendo las buenas prácticas, serían de esa manera que se hacen. Tenemos que ejercitar nuestro cerebro, nuestro cuerpo, para poder hacer esos simulacros ya de 50 preguntas en un solo tanto, con tiempo, porque las preguntas, el tiempo para responder es limitado. Entonces también tenemos que trabajar en esa parte. Y en el módulo 3, que es las últimas 4 semanas, entramos con los sistemas de entrega de valor, los principios de la dirección de proyectos, los dominios de desempeño, que ya es la forma en que se está viendo actualmente la gestión de los proyectos, adaptación o traje a la medida, que es el tailoring, que se empieza ya a reconocer oficialmente la necesidad de entender que los proyectos requieren de ajustes, de ir y venir, de negociaciones, de que yo no puedo decir es que el proyecto yo lo inicié, lo planifiqué, lo ejecuté, lo controlé y lo cerré. Esa linealidad de las cosas no existe. En proyectos no es así. Yo inicio el proyecto, planifico y empiezo a ejecutar y me doy cuenta que planifiqué mal y tengo que volver al inicio y tengo que volver a planificar. Así son los proyectos, son como un torbellino donde tenemos que estarnos moviendo en ese va y viene, pero siempre con información adecuada y con un manejo y con una cadencia adecuada de cómo van a ir sucediendo las cosas para tener éxito en la conclusión del proyecto, desde el inicio hasta el final. Métodos o artefactos, que es lo que antes se conocía como Tools and Techniques, ya aquí los estamos consolidando y los estamos viendo desde una óptica más de modelos, métodos y artefactos, así es como se le está llamando, y simulacros de 50 horas nuevamente. Al finalizar, luego de esas 12 semanas,
hay 2 semanas donde vamos a dedicar el tiempo a hacer simulacros de 180 preguntas. ¿Por qué? Craso error. Nos vamos a hacer el examen después de haber hecho simulacros de 50 preguntas, diciendo ya yo ahí me la juego, yo ya ahí veo cómo es, no, yo ya sé cómo. No funciona así. Nosotros tenemos que hacer simulacros de 180 preguntas en 4 horas hasta lograr calificaciones superiores al 80% e idealmente al 90%, pero por lo menos llegar al 80% para poder estar tranquilos de que ya dominamos. Y no solo una, sino que lo logré una vez y que lo logre una nueva vez. Entonces se hacen 2 semanas después donde vamos a estar pues cada quien haciendo los simulacros. Ya eso es un tema un poquito más opcional. Entonces, antes de ir a hablar de otra cosa, vamos a pasar al simulacro. Les vamos a compartir un link por el WhatsApp, se los vamos a compartir por el chat de acá del Zoom, para que entren a una herramienta. Esta herramienta lo que les va a dar, una vez que ya todos han ingresado, vamos a iniciar el simulacro de manera grupal, o sea, todos al mismo tiempo. Son 4 preguntas con 4 opciones de respuesta a cada una. Después de que ustedes dan cada respuesta, les va a salir un mensaje, pueden tomarle el pantallazo si gustan, con la explicación de cuál era la pregunta, la respuesta correcta, perdón. Entonces, les pido por favor que se vayan conectando. Vamos a ir por acá. Pero, perdón. No, sí, aquí estamos ya. Listo. Ya, la herramienta les da a ustedes una serie de nombres ahí curiosos. Perfecto, ya tenemos 3 personas conectadas. Sabemos hoy 39 acá en este webinar, así que esperaríamos tener una cantidad superior a las 20 personas. Ya hay 12. Excelente. Esto es para que puedan ver cómo son las preguntas que se hacen. Obviamente este simulador lo que busca es que también sea un poquito divertido en cuanto a colores y demás. Obviamente el simulador no es ni tan colorido ni tan enfocado en la parte didáctica, pero la idea es que estos nombres también es para que no se preocupen y que sea anónimo, ¿verdad? Porque a veces dicen qué pena que salga mi nombre ahí, si no pego ni una sola de las preguntas, entonces va a salir ahí que yo salí en último lugar. No se trata de eso, se trata de que puedan hacerlo, vivir la experiencia. Eso es otro detalle que es importante que lo tengan en cuenta, es anónimo. Vean que los nombres que están ahí son nombres generados por la misma herramienta, Coconut Cruise. Así que los que están ahí por ahí diciendo, no, yo mejor no entro, entren con tranquilidad, que no se van a ver expuestos en ningún momento. Bueno, ya tenemos 25. Por aquí alguien parece que está ahí pendiente de ingresar. Excelente. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a iniciar y esto puede que tarde unos... Bueno, cada pregunta tiene 2 minutos, así que estaríamos esperando de unos 10 minutos más. Tal como yo les comentaba, por aquí veo que entraron 2 personas más, tal vez compartirles el link por si desearan entrar a hacer la sesión. Una vez que iniciemos, yo voy a dar unos minutitos y si ya alguien más sigue ingresando, ahí sí ya tenemos que parar porque si no se nos haría pues muy grande el tiempo. Pero para aquellos que acaban de ingresar, la idea es que ingresen al link que está en el chat del Zoom, en el chat también de WhatsApp y en el chat de YouTube, donde van a poder ingresar a este simulacro de examen con 4 preguntas. Después de cada pregunta, la respuesta. Bueno, perdón, la explicación. La respuesta la vamos a ver hasta el final. Ustedes la van a poder ver también. No cierren el navegador para que puedan ver ahí las respuestas, cuáles estuvieron correctas y cuáles no. Listo, entonces nos vamos. Iniciamos 30 y habemos
más de 30 conectados. Supongo que tal vez algunos decidieron no hacer el simulacro. Nos vamos de una vez.
Bueno, vamos a ir ya cerrando la simulación. Ahí les agradezco a los que ya la terminaron, sus comentarios, sus opiniones son siempre bienvenidas, tanto los que están en YouTube como los que están por acá vía Zoom. Muy bien, vamos a darle aquí ya finalizar. Esta era la sesión de demo. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver. Logramos que la clase respondiera el 25% de las preguntas de manera correcta, donde tenemos una pregunta que fue la más compleja. Y también tenemos que el 41 segundos fue la media de respuesta. Por ahí vi algunos que iban como muy rápido, entonces pues obviamente eso nos afecta ahí la media de respuesta. Y lo que hacemos en cada sesión es poder, obviamente con más cantidad de preguntas, pero luego se revisa en dónde fue que hubo menor tasa de acierto. En este caso, la pregunta donde hubo menor tasa de acierto, y permítame para ordenarlo por precisión, perdón, en la que hubo menor tasa de acierto, es en la que decía que durante una sesión de revisión del desempeño del proyecto, tú y tu equipo evalúan que el desempeño de costos del proyecto se ha deteriorado en los últimos 3 meses, aunque aún sigue estando dentro de los umbrales aceptables. ¿Cuál de las siguientes es la acción más probable de analizar e implementar por parte del director de proyectos y su equipo? Entonces, aquí vamos a tener que la respuesta correcta, hubo 27 jugadores que dijeron implementar una acción correctiva. También hubo 3 que dijeron generar un incidente y comunicar a las partes interesadas. Entonces, aquí dentro de los análisis que hacemos en la clase, tiene que darse el por qué razón emitir una solicitud de cambio era la respuesta correcta. Ustedes vieron ahí la explicación y la explicación es muy sencilla. Bueno, número 1, comunicar a las partes interesadas. Hay un concepto que les voy a comentar. Hay un concepto en la temperatura o 2 herramientas. Una se llama termómetro y la otra se llama termostato. El termómetro mide la temperatura, ¿verdad? Creo que todos conocemos el termómetro, que es para medir la temperatura del cuerpo o para medir la temperatura del ambiente. El termómetro es pasivo. El termómetro nada más mide y dice la temperatura está en tanto, punto, no hace nada más. El termostato es el que cuando la temperatura llega a cierto punto, enciende el aire acondicionado para que empiece a bajar, o si llega a cierto punto lo apaga para que no llegue a menos de cierta temperatura. El termostato es activo, un project manager es activo, un project manager jamás debe ser termómetro. Si es termómetro, está en la profesión equivocada. El project manager debe ser termostato, tiene que actuar. Entonces, cualquier respuesta como de comunicar, solamente comunicar ante una situación, normalmente no va a ser como vista para una respuesta de la certificación, porque siempre se va a esperar que el project manager haga algo más que ir y decir pasó tal cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que la de comunicar prácticamente nunca se descarta. Generar un incidente, el incidente tiene implícito que algo pasó. Un incidente es porque algo sucedió. Y aquí no ha sucedido nada. Ha habido una degradación, pero no hay una afectación. El incidente tiene implícito que algo dejó de funcionar o que algo rebasó el límite permitido, pero en este caso no. Implementar una acción correctiva tampoco, porque nosotros como Project Manager tampoco, aunque tenemos que ser termostatos, tampoco podemos ir demasiado rápido que nos vamos a tropezar. No voy a hacer una acción correctiva sin ni siquiera saber cuál sería. Entonces lo que yo emito es una solicitud de cambio, que la solicitud de cambio va a pedir
que se revise cuáles son los elementos que están afectando y el por qué está sucediendo la parte económica, lo que se dice que, lo que los reportes nos dicen que está sucediendo. Y así sucesivamente revisamos todas las respuestas. Entonces, esto es lo que yo le llamo un simulacro. Si tienen alguna consulta, por favor, ya lo saben, lo pueden colocar en los comentarios para que lo podamos revisar con muchísimo gusto. Todos los que estuvieron en el grupo de WhatsApp también tienen donde contactarme. La promesa y el compromiso del día de hoy, de mi parte, con este webinar 100% gratuito para todos los que tuvieron la deferencia de acompañarme y que les agradezco de verdad porque sé que el tiempo es un recurso irrenovable, el tiempo transcurre de manera constante y no lo recuperamos, es de los pocos recursos que no son renovables que tenemos los seres humanos. Les agradezco por eso mucho el tiempo que ustedes han dedicado y siempre soy muy respetuoso también de no mezclar la venta con la parte informativa. El webinar tiene un fin informativo, datos importantes, mentiras, mitos, oportunidades que tenemos, ¿verdad? También, permítanme nada más que se me perdió aquí en la pantalla, ya llegó. También los requisitos para certificarnos, también ya los hablamos. Hablamos de una ruta de preparación, de cuál es la ruta que más o menos se debe tomar, el método LSR y el mini simulacro. A partir de este momento, yo les voy a hablar ya sí de una oferta que yo doy para quienes desean prepararse para la certificación con este servidor. No es una preparación en donde va a ser otra persona que va a llevar el curso, ni mucho menos, o la que me imparte el curso soy yo, Mauricio Morúa, para servirles a todos ustedes. Pero a partir de este momento yo sé que algunas personas dicen, me interesaba la parte informativa, no me interesa que me vendan, yo no vine a un webinar para gastar tiempo de mi vida con alguien que me está vendiendo un producto. Si ustedes lo ven hasta este momento, yo lo que he hecho es brindarles información e incluso brindarles un ejemplo de cómo es el examen para que ustedes se puedan llevar una idea concreta y puedan tomar una decisión informada, porque lo más importante es informarnos para poder incluso palpar y ver cómo es el tipo de certificación. Estas fueron preguntas de las que se ven en la primera semana, de las 20 que se tienen que ver en la primera semana. A partir de ahora sí les voy a hablar un poco de la oferta para aquellos que estén interesados, los que preguntaron que bueno, que cuál era el precio, que cómo se manejaba. A partir de este momento les voy a comentar. Ya lo dije que son 3 meses, de 4 semanas cada uno. Y les dejo un mensaje también para que lo consideren. Tony Robbins dice que invierte en ti mismo o nadie más lo hará. Deja de preocuparte por lo que podría salir mal y empieza a emocionarte por lo que podría salir bien. Yo siempre los invito a que estén en ese constante, por eso es que mi empresa se llama Desarrolle su conocimiento, porque el conocimiento se desarrolla, el conocimiento no es un acto de iluminación, el conocimiento es una serie de avances, retrocesos. Los que han visto por ahí mi canal en YouTube de Desarrolle su conocimiento saben que lo digo en el saludo. El conocimiento no es un acto de iluminación, no es algo que compro y me lo incorporo en el cerebro, tengo que desarrollarlo, ejercitarlo constantemente. Entonces, en esa inversión hay quienes deciden que quieren ir por la maestría en proyectos. Una maestría puede andar costando desde $3.300, $3.400 en formas virtuales, en la ciudad de España y demás, hasta los $6.000. Y normalmente mínimo se tardan un par de años y además es reconocida solo localmente, o tengo que explicar a dónde me certifiqué, perdón, a dónde saqué mi maestría y cómo fue esa maestría. Entonces yo siempre los invito a que analicen eso cuando van a hacer una inversión en educación, porque pues si yo la hago en una universidad de mi país está muy bien porque en mi país ya me la reconocen, pero si la hago en un país europeo, que es una institución que cumple con tal y tal y tal, pero cuando yo llego a mi país tengo que empezar a explicar qué es lo que se veía en esa universidad y eso es un poquito complejo. Siempre les digo, mídanlo y considérenlo.
El curso que yo doy se llama Desarrollando Destrezas para ganar el examen PMP. Ese es un curso que se realiza, o yo abro el curso cada cierto tiempo. En este momento estamos abriendo el curso para empezar con la clase el miércoles 15 de septiembre. Empezando miércoles 15 de septiembre y nos vamos 14 semanas para llegar hasta diciembre, donde estamos haciendo sesiones todos los miércoles en vivo, 100% en vivo, de las 7 de la noche a las 9:30 en hora Costa Rica. Los demás países que están acá, de Colombia, Perú, eh, y ¿cómo se llama? Y México, que también México está ahorita con una hora más. Los de Centroamérica estamos igual. Entonces, en esos países sería a las 8 de la noche. Son clases 100% en vivo donde hacemos simulacros como el que ustedes acaban de ver y repasamos temas. ¿Qué incluye el curso? Porque eso es algo importante. 14 semanas a partir del 15 de septiembre y para los que se matriculen ahora vamos a hacer una sesión. Los que se matriculen antes de las 2 de la tarde pues se podrían participar de una sesión que vamos a tener bono a las 2 de la tarde, dentro de 2 horas más o menos, dentro de casi 3 horas. También incluye la membresía anual al PMI. Con el monto que ustedes van a pagar, la empresa se encarga ya de que queden matriculados y se les enviará la membresía del PMI, porque eso es un requisito para el curso. 35 horas de mentoring, gracias a las sesiones semanales que vamos a estar realizando. Eso es un mentoring, como les decía, donde yo voy a participar directamente. Simuladores grupales como el que acabamos de ver, eso los vamos a ver en las sesiones de los miércoles. Material del curso, que son presentaciones que tienen resumen y algunos materiales que vemos importantes que vayan considerando dentro de su análisis. 2 simuladores de uso personal, son 2 simuladores que los llevamos en ciertas instituciones donde yo también doy capacitación como instructor, ¿verdad? Hay unos amigos, la palabra que se me fue, perdón, unos amigos uruguayos que tienen una empresa que también brinda simulaciones y brinda capacitaciones con quienes yo trabajo regularmente. Nada más que en esos cursos ellos tienen una modalidad diferente. Yo doy uno de los cursos, nada más, 1, 2 o 3 de los cursos de todas las semanas de preparación. En este lo hago yo exclusivamente. También 2 libros complementarios en español. Son 2 libros que ustedes van a poder estar viendo también. Las sesiones van a estar grabadas y por aquí también va a haber un acompañamiento para cuando se vayan a inscribir al examen, porque para inscribirse al examen tienen que validar toda la información que ustedes tengan que certifica que ustedes realmente han cumplido con las horas que se pide en la inscripción del PMP, del Project Management Professional. Ok. Valor. Realmente todo esto que ustedes ven acá tiene un valor de $6,700. Si estuviéramos hablando de tener que hacerlo por aparte, obviamente ese no es el valor del curso, no es jamás lo que vamos a tener, porque el precio del curso es de $697. Si lo hiciéramos exclusivo, pues sí, obviamente ya sería de una manera diferente. El precio del curso es $697 para los que lo estaban preguntando, para esas 14 semanas donde estaríamos trabajando y caminando de manera conjunta. Pero esos $697 que incluyen todo lo que ya les mencioné, recuerden que lleva la membresía al PMI. Para quien preguntó cuánto vale la membresía al PMI, cuesta $129. Si ustedes van hoy a matricularse al PMI, más si quisieran unirse al capítulo de su país, va a depender de cuánto esté cobrando ese capítulo, que cobran normalmente entre $20 y $30 más. Entonces, la inscripción al capítulo es algo opcional. Que uno como profesional lo hace, es como para apoyar al país, a los demás gestores de proyectos. Yo hoy les tengo una oferta y no va a ser $697 para aquellos que compren el curso antes de hoy a la medianoche. Van a entrar a la dirección que ya se está compartiendo en el Zoom, en YouTube y en el WhatsApp que tenemos de todos los miembros
de los que vinieron hoy a esta sesión, perdón, de los miembros del PMI, no, de todos los que participaron o se inscribieron en el WhatsApp. Y el cupón es un cupón de $100 DSC, desarrolle su conocimiento, DSC 100 es el cupón y tiene validez hasta las 11:59 del día de hoy. Y es un cupón de $100 para que ustedes puedan obtener el curso con un valor de $597, con todo lo que ya mencioné que incluye el curso. Nada más para que lo tengan y que lo puedan considerar. Incluye las 14 semanas, van a ser vía Zoom, igual que estamos el día de hoy, la membresía anual, las 35 horas de mentoring, simuladores grupales, material del curso, los 2 simuladores de uso personal, 2 libros complementarios, grabaciones de cada sesión y ese acompañamiento para poder ya matricular el examen. No lo han preguntado, creo, pero igual se los digo, el examen tiene un valor de $400, $425. Bueno, es que depende como ya tienen la membresía, les sale un poquito más barato que si lo compran sin membresía. Los que están en el curso conmigo ya van a tener la membresía. Es una membresía por un año y la del PMI, y van a poder hacer el examen con el precio diferenciado. Ese precio sí no está incluido definitivamente entre los $597. Ese es un precio que van a tener que pagar ya cuando matriculen el examen. Lo que hay es el acompañamiento para que podamos estructurar la experiencia que tengan de manera que la presenten en formato de proyectos. De mi parte, muchísimas gracias. Tal como se los dije en el WhatsApp, siempre procuro que, salvo cosas fuera de mi control, se cumpla la promesa. Yo les pedí a ustedes 1:30 de su valioso tiempo. Llevamos 1:21 en este webinar y como ya les dije, para todos aquellos que quieran llevar el curso, empezamos este miércoles y tienen la oferta del bono de $100 hasta las 11:59 de la noche del día de hoy. Para Perú, Colombia y México, pues se les extiende un poquito por la diferencia de horario, pero en horario Costa Rica a las 11:59 estaríamos terminando la oferta. Muchísimas gracias. No sé si hay más consultas, Gabriel. Yanitza pregunta, ¿cada cuánto se realiza el examen? Bueno, el examen como ahora es vía internet, prácticamente es constante, siempre está abierta la posibilidad de programar un examen. Entonces ya no es, antes era basado en papel y entonces era como que tenía que buscar cuándo se hacía en mi país porque había que certificar, pero con la pandemia eso se abrió y entonces lo que sí me piden es tener cierto equipo para poderlo realizar. Neo nos pregunta también que el examen a través de qué plataforma se realiza y si es de forma virtual. Si es virtual, es una plataforma propia del PMI a través de Pearson VUE y toda la tecnología de Proctor que se utiliza. Entonces se matricula y ellos pues dan los accesos y las revisiones de lo que tiene que tener la computadora con la cual se va a realizar el examen. Perfecto. Bueno, si ya lo saben, el WhatsApp va a quedar ahí abierto para que sigamos en comunicación. Si tienen alguna consulta adicional, me pueden escribir a mi WhatsApp directamente. Con muchísimo gusto también les puedo estar atendiendo. En YouTube tampoco teníamos más preguntas. Estamos entonces listos, cumpliendo la promesa del tiempo y como siempre les digo, a la orden de todos ustedes. Ya ahí tienen los links también para que puedan adquirir el curso y que podamos empezar en este viaje lo más pronto posible, porque qué bueno sería terminar el 2021 certificados PMP y recibir el 2022 buscando opciones mejores para ustedes como profesionales. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien y nos estamos conversando. Hasta luego.